Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas un curso más a las sesiones de la SARSA 2030. En primer lugar, quería comentar que a lo largo de este curso las sesiones se van a realizar a través de Teams. Si a lo largo de la sesión hay algún problema técnico, os pedimos disculpas de antemano porque es la primera vez que utilizamos esta plataforma. En primer lugar, voy a dar paso a Esther Álvarez, que es la inspectora de educación de la Dirección Territorial de Alicante y que nos va a hacer unos comentarios sobre la organización y el funcionamiento durante este curso de la SARSA 2030. Hola Esther, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero voy a intentar no quitar tiempo del ponente, que es lo interesante de la charla de hoy. Y simplemente, bueno, daros a todos la bienvenida, daros las gracias por seguir participando en el proyecto y contaros un poquito las diferencias de este curso. Sabéis que al final del curso hicimos un formulario para hacer la evaluación de lo que os había parecido, lo que necesitabais y cómo queríais que continuásemos. Y hemos planteado un funcionamiento híbrido. Durante este curso, en vez de una reunión telemática cada mes, tendremos 2 telemáticas al trimestre y una que queremos que sea presencial dentro de un ámbito local cercano. Para eso hemos pensado organizar localidades que estén cerca y contar con vuestra colaboración para que alguien, un docente, sea el que coordine esa reunión presencial, aunque asistirá un inspector. Pero en esas sesiones lo que pensamos que es conveniente hacer es compartir experiencias, buenas prácticas o directamente por la dificultad de llevar los ODS a las programaciones didácticas y al funcionamiento cotidiano del centro. Ahora, en principio, haremos esta telemática en septiembre, una en octubre y en noviembre os proponemos esa ya presencial. En función de cuántos colaboradores tengamos, pues organizaremos esos grupos de trabajo más cercanos. Así que los que os apetezca, estéis interesados, contactar con nosotras para que podamos organizar cuanto más grupos mejor, porque la cercanía es importante para esa presencialidad. También queremos que nos enviéis experiencias para que podamos compartirlas en función de los temas que vamos trabajando. Sabemos que dentro de los centros se hacen cosas estupendas que muchas veces no llegamos a conocer. Entonces, cualquiera que haya puesto en marcha, que tenga experiencias que piense que son de utilidad para los objetivos de la red, pues contarnos, porque tanto para las reuniones telemáticas como para las presenciales, pues puede ser un recurso importante para compartir. Enviamos a los centros, a la dirección del centro, siempre a través de la inspección, un formulario para, de alguna manera, contabilizar los centros que estaban participando y tener esa vía de comunicación. Y también porque colaboramos con un proyecto que está haciendo la Universidad de Alicante de liderazgo y ODS, en el que también os pedíamos en ese correo que voluntariamente participéis. Es una participación para adultos. Tiene que participar el director y algunos docentes del centro. Lo tendrá vuestro director, pero es importante que lo hagamos, bueno, porque colaboramos con ellos. Y también en relación con esa colaboración, la universidad va a hacer una jornada de liderazgo y ODS. Os pondré el enlace en el chat, que lo organiza a través del CEFIDE, que puede ser muy interesante. Nosotras colaboramos desde la red, bueno, pues también con estas experiencias que conocemos de vuestros centros, y ellos quieren diseñar pues una especie de manual de liderazgo para los equipos directivos que quieran implementar los ODS en sus centros, un liderazgo transformacional. Y por último, deciros que, bueno, este año, como tenemos este curso y el que viene para nuestro proyecto de sostenibilidad que cada centro tiene que hacer, hemos pensado que los retos que vamos a plantear van a estar ya relacionados con gestión de residuos o de energías. Probablemente el primero sea de energías, de manera que hacer ese reto ya os sirva para luego plantear las medidas que queráis en el proyecto de sostenibilidad. En el reto de energía, pues será analizar el consumo energético que se hace en el centro, propuestas para hacer un uso más eficiente, y la misma tarea que se haga para el reto os servirá para ese proyecto.
En principio, estas son las novedades que queríamos comentaros. A lo mejor a lo largo del curso, bueno, pues también de esa colaboración con estos coordinadores que os hemos pedido que participéis, pues van surgiendo nuevas ideas o nuevas propuestas para que la red funcione más como pretendemos, ¿no? No solamente como algo que dirigimos desde aquí y vosotros recibís, sino como una red con muchos nodos donde desde muchos sitios se puede colaborar, coordinarse y aportar. Y nada, de nuevo daros las gracias por volver a estar aquí. A principio de curso pensábamos que a final de septiembre ya tendríamos el curso mucho más en marcha, pero estamos todos arrancando. Ya tenemos el currículum LOMLOE, ya tenemos esa necesidad de programar con situaciones de aprendizaje, con dar un contenido significativo y queremos acompañaros en ese proceso. Gracias a todos y sobre todo también hoy gracias a Carlos. Estuvo en la jornada presencial que hicimos en julio, fue estupenda su participación y hemos querido también contar con él para que llegue a todo y hoy ya con propuestas prácticas. Así que muchas gracias y adelante con la jornada, con la sesión. Pues muchas gracias, Esther. Y como bien ha dicho, pues ahora pasamos con nuestro ponente, que es el que nos va a hacer la siguiente ponencia, que lleva como título Educar con enfoque ecosocial, análisis y orientaciones en el marco de la LOMLOE, ejemplos de situaciones de aprendizaje y proyectos. Él es Carlos Gómez Chuliá, es maestro de educación primaria, graduado en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Valencia, ha cursado el máster de EGOA en Cooperación Internacional y Desarrollo, donde empezó a desarrollar procesos de integración curricular y metodológica de la educación para la transformación social, coordinador de la plataforma educativa El Aula Revuelta, de asesoramiento y formación docente y del proyecto WILCA, de cooperación internacional en Madagascar. Es escritor de las novelas WILCA, Cocoa y Vendaval. En la actualidad, técnico de educación ecosocial en FUEM. Pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, sí. Vale, pues voy a compartir ya, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a ello. Mirad, yo no voy a veros, de hecho no veo nada más que mi presentación, así que si alguien me tiene que parar, que me pare, ¿vale? Para cualquier cuestión, porque no puedo ver nada, ¿vale? Bueno, pensando en qué traer, de qué manera compartir algo que fuera práctico, he pensado hacer dos cosas. Primero, entrar en un análisis sociocultural del momento actual en el que nos movemos y cómo esto afecta y nos debe afectar a las coordinadoras y coordinadores de la Xarxa 2030 y cómo tenemos que integrarlo esto en lo escolar desde una perspectiva ODS, desde una perspectiva transformadora. Y después sí que quiero nombrar al final algún proyecto interdisciplinar y algunas situaciones de aprendizaje concretas que se pueden dar a partir de la brecha que nos ofrece muy interesante la LOMLOE. ¿Vale? Voy a hablar de perfil de salida, pero no voy a entrar en lo teórico que es cada cosa, para nada. Yo soy muy práctico y en ese sentido voy a ir a cosas muy concretas, ¿vale? Pero sí que es importante que empecemos justo desde esta reflexión, desde cuál es la situación en la que nos encontramos, o sea, cuando somos coordinadoras de una Xarxa 2030 o estamos en el cole integrando procesos transformadores o procesos que tienen un impacto importante en clave de sostenibilidad ambiental, de justicia social, en clave de democracia, por ejemplo, tenemos que primero hacer una lectura, que muchas veces en los claustros cuesta hacerla estratégica, de en qué situación, en qué contexto nos encontramos, para poder escoger de manera adecuada cómo aterrizar los ODS, cómo transversalizarlos a nuestras unidades didácticas, a nuestras programaciones y a nuestros proyectos. Y esa lectura a veces cuesta, pero en lo educativo es imprescindible. Entonces yo os planteo, ¿a qué desafíos, retos globales nos estamos enfrentando en la actualidad? Y pongo el foco en los últimos años. Y fijaos, os pregunto, ¿de qué son estas imágenes? Son imágenes, ya anticipo, de los últimos tan solo 2 años, ¿vale? Primera imagen. Las voy a pasar rápido. Todas tienen una especie de pista. Ahora luego las explico. A ver si sabemos
a qué pertenecen estas imágenes. Actuales, ¿eh? Esta es fácil. Esta ha sucedido en nuestro entorno más inmediato, ¿verdad? Esta es más difícil, de Norteamérica. Ahora veremos a qué se deben estas imágenes. Esta no es una problemática en concreto, pero ya todas sabemos cuando vemos esto qué está sucediendo con los materiales, con los recursos. Ya lo hablamos. Esta la hemos vivido todas, ¿verdad? Fácil de identificar. Y esta de pronto parece que sea algo muy diferente, que tenga que ver solo con lo social, la economía, pero ahora veremos por qué. Y esta, desgraciadamente, la conocemos muy bien y es muy reciente, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice que se hayan producido, y ahora hablamos de cada uno de estos sucesos, sucesos excepcionales en tan pocos meses, en tan poco tiempo? ¿Qué hay detrás de cada una de estas imágenes? ¿Qué está sucediendo y de qué manera está impactando? ¿Qué causas hay detrás de estos sucesos? Una que estamos trabajando mucho en los centros escolares y desde la Agenda 2030 es todo lo relacionado con el cambio climático, ¿verdad? Fijaos, la primera foto era de los incendios que se produjeron hace poco en Australia, hace unos meses. ¿Qué sucede con esos incendios? Una combinación que podemos ver perfectamente en todo nuestro clima mediterráneo, incluso especialmente en Murcia, Alicante, calor extremo, sequía prolongada, fuertes vientos y produce todo este impacto. Pero hay algo que me llama mucha atención cuando ocurre en los coles, que es siempre hay una mirada muy antropocéntrica de cada uno de estos sucesos que trabajamos desde la mirada ODS, es decir, qué pérdidas han habido a nivel humano, infraestructuras, etcétera. Sin embargo, en unos incendios como los de Australia, la pérdida más importante, sin duda, es la de los animales, las especies vivas y también la de los diferentes tipos de hábitats que se quemaron, ¿no? en esta situación. Fijaos la cantidad de hectáreas, más de 5 millones, que se queman en este incendio, o la cantidad de porcentaje que pierde el hábitat de los koalas, por ejemplo, y se destruye. Es decir, 480 millones de animales muertos, ¿no? ¿Qué está detrás? Cambio climático. ¿Qué es esto de la plaga de langostas? Que parece una bobada, pero ya está llegando a nuestras huertas y es importante que lo tengamos en cuenta porque está ya en toda nuestra zona de Mediterráneo. Esto es cambio climático, aumenta la temperatura, se reproducen por 3 las langostas en la zona en la que están de origen, que es en toda, no sé si se puede apreciar, pero en la zona de Arabia Saudí, necesitan alimentarse más estas langostas, por tanto saltan a buscar alimentos en zonas húmedas, es decir, zonas de huerta, y empiezan a ocupar todo el norte de África y toda la zona de Somalia, Kenia, Etiopía, etc. Al punto de que estas langostas, ya sabéis, el impacto destructivo absoluto que tiene la huerta, alcanza el sur de nuestro país y toda la costa. Claro, en nuestro país y en la costa encontramos todo tipo de soluciones o posibles soluciones químicas a esta problemática. Pero en mi caso, que pues conozco bastante de cerca la realidad de la África subsahariana, de toda esa parte, os puedo asegurar que una plaga de langostas fruto del cambio climático significa la desnutrición extrema de muchos de los niños y niñas, principalmente las personas más vulnerables, de toda esa zona africana, ¿verdad? Bien, Gloria y Filomena era la otra fotografía, y esto es algo también muy sencillo. ¿Qué sucede con el tema de Gloria y Filomena? Fenómenos atmosféricos extremos que se están dando en nuestro país. Y esto lo estamos viviendo en la zona de Alicante de una manera muy drástica, también en el interior de la comunidad, ¿no? Pero vemos cómo de pronto estos fenómenos provocan unas lluvias intensas, también siempre desde una mirada muy antropocéntrica, que tenemos que salir de ahí, vemos qué impacto tienen sobre nuestros municipios. Sin embargo, el impacto lo tienen también sobre todas las especies vivas que conviven en nuestros hábitats, en nuestras zonas. Y ya no solo sobre ellos, sino la capacidad de adaptación de esas especies y esa biodiversidad en nuestras propias hábitats, ¿no? Que envuelven cualquier zona, por ejemplo, de Alicante. Pero también os he puesto una imagen del norte de Norteamérica, del cambio climático, de cómo afecta y cómo aumentaron las temperaturas, igual que en este verano, en nuestro entorno más inmediato, hasta los 53 grados. ¿Y esto a qué se debe? Un domo de calor. La compresión del aire cálido desvía la corriente en chorro, que es una corriente en superficie, eso provoca que esa superficie se caliente más y más y más y aumente a 53 grados la temperatura, provocando no solamente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y cuando curramos los ODS también es importante,
no solamente un impacto sobre las personas y sobre la vida normal y habitual de las personas, sino sobre todo sobre el resto de las especies, sobre la disponibilidad de agua, sobre el impacto en la fauna y en la flora. Y todo eso, además, tiene una mayor afectación si ponemos el foco en las personas más vulnerabilizadas. Es decir, nosotros ahora estamos estudiando en diferentes barrios, tanto de Valencia como de Madrid, de qué manera este cambio climático afecta en mayor grado sobre todo a las personas más vulnerabilizadas. ¿Por qué? Porque disponen de menos de casas, de infraestructuras menos preparadas para poder soportar todo esto, ¿no? Eso en primera instancia y después otros muchos casos, ¿no? Una foto también que hacía referencia al coronavirus, pero es que esto hay una cuestión que tenemos que entender en nuestros entornos inmediatos y que también toca los ODS, que es, esta gráfica nos habla de qué manera hay un aumento bestial de la pérdida de biodiversidad. Y muchas veces esta pérdida de biodiversidad la atendemos o nos llama la atención cuando pensamos en grandes mamíferos, cuando pensamos en animales muy visibles, animales que nos llaman mucho la atención, pero cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, en este caso encima es masiva, estamos hablando de la sexta gran extinción de las especies, se considera ya, hablamos también de lombrices, hablamos de otro tipo de animales que no son tan visibles, pero que sin embargo están extinguiéndose en los últimos años especialmente, ¿no? Claro, si hiciéramos una reflexión sobre el coronavirus y de qué manera la biodiversidad, y que hay una gran biodiversidad, es la mejor manera de contener los virus, pues tendríamos también un impacto directamente sobre las personas. De qué manera esa pérdida de biodiversidad afecta a las personas, independientemente de qué manera afecta directamente a la vida en la Tierra, ¿no? Pero también se ha puesto una imagen sobre chips. Y digo, claro, es que, bueno, hablaba de que estamos también en un contexto de crisis energética. Y aquí os traigo una gráfica para hablar de que ya hemos superado los picos de todos los, en este caso, recursos más importantes que extraemos o que necesitamos. Y hablo del petróleo, hablo del gas, hablo del uranio y hablo de cualquier hidrocarburo. Y esto supone, cuando pensamos desde cualquier ámbito, el político, el educativo, el económico, supone un cambio drástico, o va a suponer, y supone ya, un cambio drástico en muchísimas esferas, en muchísimas dimensiones. Desde la movilidad hasta el consumo, hasta la necesidad de poder comprar cualquier tipo de material. Ahora vemos las consecuencias de que hay mucha lista de espera para muchas cosas, porque faltan recursos, pero esto nos dice que el planeta es finito. Estaba en este punto, por lo tanto, si no me paráis, ¿vale? Lo que quiero explicar con toda esta parte, con esta reflexión inicial, es que cuando hablamos de crisis en la que nos encontramos y en la que los ODS se insertan en lo educativo, esa crisis tenemos que entenderla desde diferentes dimensiones. No solo desde la ambiental, sino también desde la social y desde la económica. Es decir, la mirada que nos proponen los ODS, la mirada que nos propone, en este caso, cualquier paradigma ecosocial en lo educativo, nos obliga a que cuando diseñemos acciones, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, aportemos diferentes dimensiones. No solamente abordemos, por ejemplo, la pérdida o los residuos en mi centro, desde lo que significa el residuo y qué está pasando y cómo podemos reciclar, sino tendremos que abordarlo desde una perspectiva del consumo de los residuos, de los plásticos, de lo que supone a nivel, en consecuencias, en el entorno ambiental, y todas esas dimensiones integrarlas para poder entender que esa crisis en la que estamos envueltas y por tanto nos llegan los ODS, tiene diferentes miradas: económica, social, ambiental. Os planteo más retos que nos envuelven dentro de los ODS. Fijaos, pero es que el entorno también nos dice que estamos en un momento de aumento de la población mundial. Es decir, en el 2050 calculamos que seremos más de 10.000 millones de personas. Imaginad el impacto que tiene eso también en clave de huella ecológica. Pero es que también estamos en un proceso de aumento de las desigualdades. Y cuando hablo de aumento de las desigualdades, no solo entre norte y sur, sino dentro del propio norte. En las ciudades, en los municipios, están aumentando la diferencia entre la población enriquecida y la población empobrecida. Y ese aumento de las desigualdades también es creciente en los últimos años. Pero también hay un aumento de la diversidad cultural. Esto no es una problemática, esto es una realidad de desplazamiento de las personas. Esas personas que se desplazan
y ahora generalmente de sur a norte, provocan que en nuestros barrios, yo vivo en el barrio de la Avenida de la Plata de Valencia, mi barrio es mucho más diverso. En mi barrio ha aumentado el 26,2% la población de origen extranjero. Y por tanto, en mi aula va a haber más población de origen extranjero, va a haber una diversidad cultural mayor, y en mi trabajo como coordinador ODS o mi trabajo como profesor, lo que tengo que hacer es de qué manera asumo esa diversidad cultural. Porque si yo estoy trabajando en la ciudad o estoy trabajando en mi pueblo, las imágenes que escoja mi unidad didáctica van a tener que representar a la diversidad cultural de mi barrio. Van a tener que aparecer modelos de familia y modelos y orígenes distintos que representen esa realidad cultural. Y esto es fundamental. Y ya ni os cuento en zonas de Alicante, ¿no? Pero también se está provocando un contexto de aumento de los belicismos. He puesto la imagen de Ucrania. Tecnología y movilidad, soberanía alimentaria, retos en los que nos encontramos en esta crisis multidimensional o el camino hacia la igualdad. Bien, en este esquema en el que nos movemos, esta es una lectura individual, pero podríais hacer vosotras la vuestra. Aquí se inserta esta Agenda 2030, no hace falta que hable de ella. Pero sí que es cierto que esta Agenda 2030 tiene muchos elementos interesantísimos para aterrizar desde las escuelas, pero sobre todo tiene tres caracteres que para mí son fundamentales, y es ese carácter universal, ese carácter transversal, integrado e indivisible. Es decir, es un acuerdo que todos los países firman, y aunque no sea de obligatorio cumplimiento, encontramos un acuerdo de 17 grandes objetivos, de 17 grandes retos que nos plantean de cara al 2030, en el que todos los países se comprometen. No hay presupuesto para ello, es cierto. No se puede culpar a un país o penar a un país por no cumplir el ODS 5, pero sin embargo todos firman. Y algo que es muy interesante y desde lo educativo tenemos que tener en cuenta. A mí me gusta trabajar los ODS de manera integrada e indivisible y transversal. Es decir, yo no puedo currar el ODS número 5 sin tener en consideración el ODS número 1 o el ODS número 4. Todos ellos conforman un panorama, conforman un todo en el que son absolutamente necesarios entrelazarse. O cuando yo estoy hablando de desigualdad, de reducción de la desigualdad en ODS 10, evidentemente también voy a estar hablando del ODS número 2 o el ODS número 5. Entonces, cuando yo diseño y curro con coles y me pongo a diseñar acciones educativas, proyectos interdisciplinares en clave de ODS, lo que hago es entrelazarlos. Porque al final, lo que acabo de presentaros anteriormente es que esta crisis, que estos ODS que atienden a retos universales, nos están diciendo que esos retos universales tienen un carácter absolutamente multidimensional. ¿Ok? Por tanto, no solamente tenemos la atención puesta en un elemento y lo trabajamos y esto se resuelve, sino que cuando trabajamos cierto elemento vamos a ver cómo se acoplan otras miradas. Por tanto, tenemos la suerte ahora de contar con este esquema y esta salsa que nos plantea que esto lo podemos integrar en lo educativo. Bien, pero a mí me gusta mucho currar diciendo, no hay transformación sin emoción. Y esto para mí, cuando lo llevamos a los coles, cuando yo cojo y soy coordinadora de la SARSA 2030 y hago una acción, unos retos, una acción concreta en mi cole, para mí todo tiene que partir de la emoción. Os lo voy a pasar muy rápido, pero quiero que veamos qué os provocan a vosotras estas imágenes que representan actualmente el contexto en el que nos movemos sociocultural. Y las voy a pasar muy rápido. ¿Qué nos provoca? ¿Qué emociones sentimos ahí detrás cuando vemos estas imágenes actuales, por cierto? Con el alumnado sucede lo mismo. El primer punto es la emoción y es el sentir. E incluso la compasión, pero cuando hablo de compasión es de pasión compartida, no es desde una mirada caritativa. Pero ¿qué nos provocan estas imágenes cuando las vemos? Bueno, en el momento en el que estas imágenes tienen un impacto sobre nosotras y nos emocionan de algún ámbito,
Entonces es cuando podemos empezar a plantear transformaciones y diseños. Fijaos que muchas de estas, bueno, podrían llamarnos por otro sentido la atención. Hay un artista que plantea algo que podemos trabajar con los chavales, yo lo he trabajado, y que es muy interesante, que es plantea justamente estos paisajes desde esta perspectiva. Fijaos, estos paisajes, en este caso también actuales, humanizados, desde esta perspectiva. Cuando trabajamos o cuando miramos esto y nos apela y nos hace sentir como coordinadores pues de algo tan importante como es esta Agenda 2030 en el cole, y esto nos apela, entonces ya estamos preparadas para poder capacitar. Y esto, insisto, tiene que ser el arranque, el detonante de muchos de nuestros diseños curriculares. Partir del sentir, partir de la emoción, para después capacitar y, en tercer elemento, actuar. Para mí es una progresión que es necesaria en cualquier diseño, como los que os voy a presentar hoy, que realizamos en el aula. Parto de sentir, después me voy a capacitar y, por último, a actuar. Claro, no podemos actuar como si nada estuviese cambiando. Me planteo, ¿qué necesitamos aprender en un mundo así? Pues cuando yo me pongo a reflexionar sobre lo que sucede en nuestra ley educativa y en muchos elementos, veo cosas que están muy bien. Pero fijaos, aún a día de hoy, veo que la palabra tecnología, algo tan sencillo como esto, aparece 126 veces. La palabra digital aparece 86 veces. La palabra planeta aparece 2 veces. La palabra madre no aparece. La palabra árbol aparece 6 veces, de las cuales 4 se refiere a árboles lógicos. Esto parece una bobada, pero no es una bobada. Es decir, esto ya representa muchas cosas. Por tanto, yo soy de los que opina que hay muchos elementos muy interesantes y vamos a estirar de ahí, pero sin embargo aún falta mucho curro por hacer, ¿no? Que es algo tan importante como la palabra madre o la palabra planeta. Sin embargo, esa idea tecnoentusiasta, esa idea, bueno, de todo lo digital, que es interesantísima, tiene un protagonismo absolutamente esencial en nuestra ley. Pues ahí estamos nosotras para también incidir en otros elementos. Y algo que me parece fundamental es el perfil de salida que nos ofrece la LOMLOE. Fijaos, posiblemente el perfil de salida es prácticamente la herramienta más fundamental de lo que nos está planteando la LOMLOE. Porque nos habla de los retos del siglo XXI y de cómo conectamos esos retos del siglo XXI con las competencias clave. Es decir, tenemos unos retos que ahora veremos que son interesantísimos y que son totalmente ligados a los ODS o a la Agenda 2030, y de qué manera nuestro alumnado enlaza esos retos del siglo XXI a partir de las competencias clave. Claro, esa vinculación entre las competencias clave y los retos del siglo XXI es el que le da sentido absoluto a los aprendizajes. Y esto también es muy interesante. Es decir, para que mi aprendizaje sea significativo, la LOMLOE, al plantearme este elemento fundamental de los retos y desafíos del siglo XXI a través del perfil de salida, lo que me dice es que mi alumnado lo que aprende, las competencias que adquiere, que aprende, sirven para algo, sirven para poder atender a esos retos y desafíos del siglo XXI. Y esto es muy transformador y es muy revelador. Y lo tenemos que ligar directamente con la Agenda 2030 y con los ODS. ¿Ok? Fijaos, lo que dice la ley. Es decir, esto no lo decimos nosotras como coordinadoras o yo desde FUEM. No, esto lo dice la ley. Y de aquí tenemos que tirar en nuestros claustros. El perfil de salida nos habla de toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y el maltrato animal. Nos habla de visión sistémica. Nos habla de consumo responsable. Nos habla de juzgar críticamente las necesidades y los excesos. Es decir, la diferencia entre privilegio y una necesidad, que esto es muy importante. El perfil de salida nos habla de los estilos de vida saludables, de la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas. Fijaos lo que yo estaba hablando antes y fijaos de lo que habla. Habla del espíritu crítico, empático y proactivo, de inequidad y exclusión, y habla de causas complejas. Cuando yo trabajo en clave ecosocial, yo hablo de sistemas complejos. Pues ya el perfil de salida nos está hablando de causas complejas que los originan, con distintas dimensiones y perspectivas.
Pero es que también nos habla de conflictos como elementos connaturales de la vida en sociedad, que a mí este me parece importantísimo. Estamos en un momento de transición. No sabemos qué apellido ponerle, pero estamos en un momento de transición. ¿Hacia qué? Hacia en este caso, de transición ecológica. Puede ser. Pero lo que sabemos es que tenemos que cambiar drásticamente. Cualquier momento de transición es un momento de polarización. Y estamos en ese aspecto. Cuando estamos en momentos de polarización, debemos saber manejarnos en esos conflictos y mediar esos conflictos. Y esto, el perfil de salida de la LOMLOE, ya nos lo está diciendo. Pero es que también nos habla de algo que cuesta mucho encontrar en otros ámbitos, que es la era digital evaluando sus beneficios y riesgos, haciendo un uso ético y responsable. Para mí esto es fundamental. Es decir, también entender que todo el aspecto tecnológico, todo el aspecto digital, tiene elementos que debemos revisar críticamente y hacer un uso crítico. Por ejemplo, la creación de cualquier elemento tecnológico. ¿Qué impacto tiene sobre los recursos naturales? ¿Qué impacto tiene también sus residuos posteriormente? Dice, aceptar la incertidumbre como una oportunidad. También algo que a mí me parece muy interesante. Disculpad. ¿Y por qué la incertidumbre? Porque nos planteamos cada vez más escenarios repletos de incertidumbre. Pero también habla de diversidad personal y cultural como fuente de riqueza. Y nos habla de formar, sentirse parte de un proyecto colectivo. A mí me encanta hablar cuando trabajo con coordinadoras de ODS, etcétera, de sentirnos humanidad. Es una de las claves. Pues esto ya lo dice el perfil de salida. Habla de parte de un proyecto colectivo desarrollando empatía y generosidad. O el conocimiento y la valoración crítica de riesgos y beneficios, en este caso, de habilidades que nos ayudan a seguir aprendiendo a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, el perfil de salida ya es drásticamente, es muy transformador. Por tanto, no partimos de mi intención súper chula de como profesor particular, que mi claustro no me hace mucho caso, pero yo tengo esta intención porque yo veo que hay un problema medioambiental, que hay un problema de justicia social, que hay un problema de participación. No, partís de la ley. Y al partir de la ley estáis muy garantizadas. Entonces, esto creo que es importante. Y además el perfil de salida nos exige la actuación. Y para mí esto también define nuestros diseños curriculares. Al exigirnos la actuación, debemos currar cuanto más posible a partir de proyectos interdisciplinares, a partir de proyectos, a partir de diseños basados en problemáticas relevantes, de PBL, de APS, es decir, de un montón de técnicas y de metodologías que nos van a acabar llevando a la actuación, desde infantil hasta secundaria, sin ninguna duda. Es decir, tenemos que aprender a utilizar las competencias para solucionar necesidades presentes. ¿Ok? Yo os he traído más de lo que dice la LOMLOE en otros ámbitos, pero para que veamos que nos basamos en la ley. Es decir, que la LOMLOE se mete a hablar también de transición ecológica, de emergencia climática. Estos son términos que antes costaba mucho de escuchar y que cuando lo decimos en un claustro, cuidado, que aún cuesta mucho escuchar estos términos. Sin embargo, nos lo está diciendo la ley. Consecuencias que tienen nuestras acciones diarias en el planeta. Empatía hacia el entorno natural y social. Lo que he empezado diciendo, no solo una mirada antropocéntrica, sino una mirada ecocéntrica. Igualdad de género, educación para la paz, educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible. Bueno, incluida la afectiva sexual cuando hablamos de educación para la salud. Pero es que si metemos también más mano de la ley, nos habla de tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre hombres y mujeres. Fijaos, esto es desde donde tenemos que partir el diseño y también desde donde tenemos que convencer a nuestro claustro. Que cuando yo transversalizo los ODS o cuando transversalizo toda esta cuestión de la LOMLOE en sus saberes básicos, en sus competencias específicas, no me lo estoy inventando o es una idea que tengo romántica de un mundo mejor y más justo y solidario y sostenible. No, es la ley. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que estar garantizadas de que cualquier diseño parte de la LOMLOE y podemos tirar de esa cuerdecita y profundizar mucho más. Eso sí que os lo digo. Tenemos que profundizar mucho más allá. El esquema de los ODS es interesante, pero si buscamos que la educación sirva para la transformación social y desde mi punto de vista
con apellido emancipadora, debemos de profundizar mucho más. Esta es la brecha desde la cual estiramos la cuerdecita. Pero a partir de ahí vamos a procesos más transformadores, a través de un análisis crítico del currículum y también de metodologías capaces de generar esa transformación social a la que aspiramos. Y de evaluación, de cambiar nuestros instrumentos de evaluación. Ahora hablaremos de ello. Siendo muy optimistas, lo que yo me encuentro en los coles y lo que hacemos los coles, que esto es genial, pero siendo muy optimistas, voy a aterrizar un poco. En sociales, un cole organiza una charla al final de trimestre sobre refugiados. En naturales se hace un taller sobre cambio climático. Y en castellano se escriben redacciones en la segunda evaluación sobre violencia machista. Todo está acompañado de una campaña solidaria de recogida de alimentos. ¿Vale? Con todo lo que os he hablado, yo voy a coles, yo asesoro a colegios y siendo muy optimistas me encuentro muchas veces esto y digo, guau, esto es una caña, O sea, esto es mucha tralla. Bien, pero al mismo tiempo, estos mismos coles, que no es que sea malo, pero esto sucede, en sociales no analizan las distintas causas de los hechos históricos ni se trabaja a partir de problemáticas relevantes, tan solo a partir de los epígrafes del libro. En castellano no se organizan asambleas, ni debates, ni tertulias dialógicas, y las noticias y lecturas que se escogen no se analizan de manera crítica, las del libro de texto que seguro que están bien pensadas. Las estrategias metodológicas en mates se centran en competitividad entre distintos grupos de alumnos o alumnas para alcanzar un objetivo. Y a veces muy tapadas sobre elementos muy interesantes como la gamificación. Pero de pronto esa gamificación me lleva a competir y lo que es un proyecto interesantísimo, vistoso en redes sociales, potente, etcétera, de innovación educativa, está llevando a que mi alumnado compita, ¿no? Y no se permite espacio para las oportunidades de aprendizaje que se generan en el día a día y el conflicto que surge en el patio no se puede resolver porque se tienen que corregir las actividades de aula. Y el material de profesorado es poco inclusivo. Entonces yo planteo, de esta manera, la charla, el taller sobre cambio climático, las reacciones sobre violencia machista se quedan en compartimentos estancos, apartados y lejos. Son como cositas que se incorporan cuando me sobra tiempo, en lo que se llama muchas veces los minutos de la basura, y cuando me da tiempo, pues llamo a quien sea que venga a hacerme una charlita y me habla un poco de cambio climático. No, esto no puede funcionar así. Es decir, eso son iniciativas interesantes. Cuando yo cojo mi cole y hago retos de residuos o hago retos de no sé cuántos, eso es muy interesante. Sin embargo, la aspiración que tenemos que hacer cuando hablamos de educación ecosocial y con la LOE garantizándonos todo este curro, es que esto se integre al final en el tronco curricular, que se integre en todos mis diseños curriculares de mis programaciones y de mis proyectos. Porque si no tendremos esta visión reduccionista y compartimentada en ámbitos de aplicación muy concretos. Claro, lo que se trata es de ir sistematizando los ODS y complejizando en todas mis etapas madurativas. A una niña, a un niño de infantil, no le voy a hablar de ODS ni le voy a hablar de nada que no esté preparado madurativamente, pero sí le puedo hablar de reparar, no de reciclar, pero sí de reparar. Y podemos poner en práctica elementos relacionados con reparar, con la reparación. Y en primero y segundo de primaria aumentaré la complejidad. Y ya en sexto de primaria o en primero de la ESO empezaré a hablar de lo que significa pues, toda la generación de residuos y los límites de los sumideros de la tierra para asimilar esa generación de residuos. ¿Y qué es eso de un desarrollo sostenible de un municipio que tiene placas solares y tiene diferentes elementos? Claro, eso es infantil, ¿no? Pero en infantil hablaremos de reparar. Por tanto, cuando tocamos estos elementos y cuando yo ocurro en los coles, lo que hago es procurar que aparte de estas acciones concretas, y a esto os animo mucho, empecemos a integrar en nuestros diseños curriculares poco a poco, sin hacer burradas, sin ambicionar demasiado, estos elementos en el propio currículum. Es decir, si yo estoy currando sobre los seres vivos en segundo de primaria naturales o en conocimiento del medio, no voy a currar sobre los seres vivos simplemente. Voy a currar en base a el peligro o la problemática de la extinción de especies de mi entorno más inmediato, por ejemplo. Y esa problemática del entorno de extinción de muchas especies de fauna y flora me va a llevar a investigar sobre ello, a saber cómo era en el pasado, a saber qué acciones antrópicas me han llevado a ello y
voy a acabar denunciando esa situación a través de mi radio escolar en el cole, que tengo una radio escolar muy sencilla, pero que grabamos programitas de podcast, tipo podcast, y lo vamos a llevar después a las familias a que lo vean. Voy a hacer una rúbrica que me pueda corregir, o sea, que pueda evaluar cómo mi alumnado simplemente se ha hablado en la radio escolar, se ha expresado y cómo ha introducido esos contenidos de los seres vivos, reproducción, desplazamiento, etcétera, pero desde la problemática de los animales en peligro de extinción. Y de pronto, mi unidad didáctica o mi proyecto adquiere otro tono diferente, otra mirada. He metido el ODS 13, 14 y 15, o el ODS 13 y 14, porque lo que he hecho es hablar del impacto en el clima y del impacto que hay sobre los ecosistemas terrestres, poniendo el foco en mi zona concreta de Alicante o de Castellón, me da igual, pero siempre poniendo el foco ahí. Ya ha cambiado mi diseño curricular. Bien, desde la mirada más ecosocial, os voy a nombrar, desde mi punto de vista, qué aprendizajes son esenciales, y esta presentación, como se queda, los podéis tratar más o podéis contactar conmigo para que os envíe diferentes archivos que os ayuden a aterrizar todo esto. Pues desde la competencia ecosocial, cuando capacitamos, cuando queremos ya capacitar después de sentir, que es el segundo punto, ¿no? Lo que se ha hablado, ya nosotras pensamos que la mirada ecosocial es básicamente capacitar al alumnado para ser un agente activo en favor de la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la democracia, o la profundización en procesos democráticos, procesos participativos. Y yo me gusta aglutinar todo esto, a FUEM nos gusta aglutinar en 31 aprendizajes que son esenciales y que están muy relacionados con los ODS. Os los nombro muy por encima, pero para que veáis, y después ya nos vamos a lo práctico. Interiorizar la ecodependencia humana. Venerar, este concepto es fundamental, sentirnos parte del entramado de la vida. Venerar la biosfera. Venerar, con el verbo venerar, que es prácticamente glorificar la biosfera. Esto lo ocurre en los coles. Comprender, claro, cuando hablamos de ecodependencia, después debemos conocer el funcionamiento de la biosfera. Comprender los sistemas complejos. ¿Cuáles son las bases del funcionamiento de la vida? Valorar las soluciones que ha encontrado la naturaleza son muy superiores a las humanas. Por tanto, entender que la estrategia más adecuada es la biomímesis. No controlar el entorno natural, sino formar parte de ese entorno natural cada vez más. Todo esto lo integro a las unidades didácticas, lo vais a ver después. Asumir la situación de crisis civilizatoria. Conocer que ese cambio climático. Reconocer la degradación de los ecosistemas. Conocer los grandes ciclos biogeoquímicos de la Tierra y cómo se están alterando. Reconocer los límites del planeta Tierra. Valorar soluciones que vayan a la raíz de los problemas. Pero en el bloque de agentes de cambio ecosocial, reconocer el papel de los movimientos sociales. Crear tejidos relacionales resilientes. Desarrollar la empatía y la compasión. Desarrollar el pensamiento holístico y crítico. Desenvolverse en la incertidumbre y desarrollar la creatividad. Fijaos que lo que estoy nombrando, en gran medida, el perfil de salida de la LOMLOE lo nombra. Esto es lo que yo digo que tenemos que integrar en nuestras unidades didácticas. Desde la LOMLOE, pasando por los ODS, para mí estas son cosas esenciales que no se tienen en cuenta. Desarrollarse como personas y como comunidad. Interiorizar nuestra radical interdependencia. No es lo mismo que la ecodependencia. Valorar la importancia del cuidado, del autocuidado y del cuidado de las demás personas y asumir la responsabilidad de los cuidados, que esto para mí es fundamental. También reconocernos como seres vulnerables. Y aquí hay mucho curro desde una perspectiva también de género. Mostrar que nuestras sociedades son desiguales desde la perspectiva interseccional. Esto es lo que llevo nombrando desde el principio, es decir, desde diferentes dimensiones. Cuando yo estoy en Madagascar, en los proyectos que desarrollo, que seguro que algunos conocéis, una niña africana de Madagascar no es simplemente una niña negrita con la barriga llena de parásitos, es una niña negra. Bueno, es una niña, es negra, es del África subsahariana, está explotada y está en el ámbito del trabajo infantil. Tiene un entorno político totalmente corrupto. Es decir, hay un montón de cuestiones de género, de clase, de religión, de identidad, de aspecto físico, etcétera,
que siempre se interrelacionan para trabajar una problemática. ¿Ok? Y eso es fundamental. Mostrar que las relaciones jerárquicas no son las únicas posibles, ni en lo macro, ni en lo micro, ni en mi aula, ni en mi equipo de gestión escolar. Valorar la justicia social como la capacidad universal de satisfacer las necesidades. Y acordémonos que privilegio es toda aquella necesidad que no se puede universalizar. Cuando yo no puedo universalizar una cuestión, es decir, porque solo podemos tener eso ciertas personas, eso es un privilegio. Bien. Crear redes de solidaridad y restitución con las poblaciones más vulnerables. Y aquí trabajamos derechos humanos, derechos del niño y de la niña, etcétera, etcétera. Conocer satisfactores sostenibles, resilientes y justos. Y por último, penúltimo, desarrollar herramientas para la reflexión y toma de decisiones colectiva, esto en cualquier curso, valorar aportaciones de mujeres y hombres diversos. Fundamental también trabajar esto en clase. Poner en valor a aquellos alumnos y alumnas que vienen de otros países y tienen un montón de elementos que nos pueden aportar muchísimo al aula. Y eso, ponerlo en valor en diferentes actividades y en unidades didácticas, tiene un impacto maravilloso. Defenderse y regular conflictos de manera no violenta. Y por último, en clave de técnicas psicosociales, cuestionar la neutralidad de la tecnología, asumir la incapacidad humana a entender plenamente y menos controlar los sistemas complejos y manejar técnicas ecosociales. Esto os lo quería traer también para que veáis cómo podemos aterrizar y cómo esto lo vamos a enlazar con las competencias específicas y con los saberes básicos. ¿Ok? ¿Qué he aprendido? ¿Qué vamos aprendiendo desde FUEM de todo esto? Pues lo que os estoy diciendo, que no se integra todo este enfoque ODS, todo este enfoque ecosocial, no se integra en lo central del diseño curricular, que siempre son cositas que van llegando de vez en cuando. Y desde mi punto de vista, esto tiene que aparecer en el tronco curricular y tiene que apelar a los diferentes agentes educativos y tiene que ser continuado y sistematizado. Y ahí sois vosotras las que tenéis mucha importancia en todo esto, porque tenemos que ser las que poco a poco, cada curso, vayamos metiendo los ODS de la Agenda 2030 y acciones que se vayan instalando de manera perdurable en el centro y complejizando estos aspectos. Por tanto, vamos a lo práctico. Solamente os nombro de cómo hacer una integración transversal de lo ecosocial. Pero aquí también os digo, de los ODS. Cómo transversalizar los ODS, que para mí es la clave. Hay diferentes aspectos antes de lo curricular. Uno de ellos es haciendo participar a la comunidad educativa, generando grupos interactivos, generando grupos de consumo, esto lo desarrollo en muchos coles, que es comedores escolares, sin duda, desde temas de kilómetro cero, de productos de temporada, pero que además generan grupos de consumo con las familias. Esto es potentísimo, porque al final las familias participan, esos grupos de consumo que se organizan de manera propia tienen un impacto sobre el alumnado porque las familias comen de lo mismo en el comedor, desde alimentos saludables, de kilómetro cero, etcétera, etcétera, y participan en el comedor escolar. Aprendizaje-servicio, el APS es fundamental y hacer participar a las familias en esos APS. Formación del profesorado, colaboración entre entidades. Otro elemento para transversalizar esto es acudir a los modelos de gestión, que también son de participación. Es decir, de qué manera tenemos en cuenta servicios de empresas de economía social y solidaria. De qué manera en mi equipo de gestión, en mi equipo directivo, la toma de decisiones es democrática y hay espacios de participación sanos, reales. Esto es ODS, ¿ok? Esto es LOMLOE. ¿De qué manera hay mecanismos de regulación de conflictos participativos? ¿De qué manera hay espacios de coordinación en temas ecosociales? Por ejemplo, una acción muy sencilla que podéis hacer es los ecolegas. Los ecolegas son chavales y chavalas que de manera voluntaria coordinan las acciones de la SARSA 2030. De manera que lo que hacen es pues, una especie de responsables, ¿no? De delegados y delegadas. Y se van coordinando, hay alguna reunión para que esos colegas decidan qué acciones hacer y no el profesorado y las pongan en marcha. ¿Vale? Bien, fuera de la jornada lectiva, comedores ecológicos, justos y saludables, extraescolares ecosociales, para mí esto es fundamental y también desde una SARSA 2030. ¿Qué tipo de acciones, de viajes de fin de curso, de extraescolares, qué tipo de pasillos diseño en mi cole? Si yo, algún cole que he trabajado, un viaje fin de curso,
de sexto de primaria carísimo, muy caro. Claro, esto no es un colegio público. Esto ya estaba excluyendo a gran parte del alumnado. Eso representa algo, eso no puede ser. Si yo tengo un viaje de fin de curso sexto que es carísimo y que encima es a un tema de ocio tecnológico y tal, estoy expresando una cultura muy concreta. Por tanto, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Uso del centro para actividades ecosociales, charlas, bibliotecas tutorizadas, castellano para migrantes. Puesta en marcha de bicibuses, pedabuses, Kiss and Go. Esto es, de qué manera las entradas de los coles se convierten en espacios seguros, sin humos, sin coches y simplemente espacios de camino fácil para el alumnado que llegue en su municipio, en su pueblo, al cole andando o en bicicleta, sin coches, etc. ¿Ok? Y algunas actividades puntuales. Fijaos, aquí sí que meto alguna actividad puntual. Efemérides, ¿no? El día de la mujer, el día de no sé cuántos, el día del San Valentín diverso. Aquí curramos mucho en torno al amor con el tema del San Valentín diverso. Fijaos qué potencia puede tener esto. Tener un contacto directo con la naturaleza en una actividad complementaria que diseño. Me voy a la albufera, limpio la albufera o parte de la albufera con una entidad local. Acaba con una charla y esa APS acaba procurando vincular a las familias con la albufera. O limpio una playa y me vinculo con una entidad local. ¿Ok? Bien, pero en definitiva, lo más importante para mí es integrarlo en los objetivos, contenidos, método y evaluación. Este es el curro fundamental. Ahora os voy a presentar un par de experiencias, ¿vale? Por tanto, todo lo que he dicho anteriormente, todo lo que podemos hacer como coordinadoras en todos estos ámbitos es importante, pero si para mí tuviera que decir algo que transforma más, lo que más transforma de todo a nivel muy alto es que tengamos materiales, y cuando digo materiales no digo libros de texto, cada cole lo hacéis como queráis, pero con esa perspectiva ya integrada. Eso es lo más transformador. Es decir, tiene un nivel de impacto grande que mi plan estratégico, evidentemente, o mi PGA, incorpore todo esto. O que mi profesorado se forme y se asesore. Tiene un impacto interesante que haya un comedor ecológico y saludable, que celebremos efemérides, que hagamos viajes ecosociales, que tengamos una aula de la naturaleza. Pero desde mi experiencia y desde la experiencia de FUEN, de mi equipo de curro, lo que más tiene importancia es una interacción fuerte con la comunidad educativa, a través de APS, unos materiales que tengan, es decir, integrado curricularmente lo ecosocial y una adaptación del currículum, que es lo mismo. Para mí eso es lo que más transforma. Por tanto, como coordinadoras de una SERSA 2030, creo que la tendencia, pues yo lo que animo es a que la tendencia sea a que partiendo de la ley educativa y de los ODS, vayamos a atacar cada vez más a lo curricular. Hemos hecho ahora mismo este libro que para mí es muy práctico y de hecho todo lo que os voy a hablar ahora en lo práctico viene de este libro, que es Educar con mirada ecosocial, análisis y orientaciones en el marco de la LOMLOE. Cogiendo la LOMLOE, de qué manera podemos llegar a los últimos niveles de concreción curricular en este sentido. ¿Vale? Bien, ¿cómo se podría plasmar esto en un aula? Vamos a ello. Solo 3 pinceladas del método, 3 pinceladas y ya vamos a un proyecto interdisciplinar, llámese situaciones de aprendizaje. Cosas que son fundamentales del método, de la metodología. Pues aquí os lo dejo, ¿no? Asambleas, rincones, zonas, aprendizaje por proyectos y APS, modelos estructurados de aprendizaje cooperativo, aprendizaje dialógico, docencia compartida, apoyos dentro del aula, indagación, juego libre. De esto ya sabéis muchísimo, pero quiero insistir que atender a esto es atender a los ODS y es atender al perfil de salida del LOMLOE, ¿ok? Que siempre tengamos en cuenta en nuestro método un enfoque socioafectivo, situar las emociones clave en el centro del proceso de aprendizaje, fomentar la motivación hacia el aprendizaje, trabajar los temas ecosociales desde la vivencia, que el aprendizaje sea, como he dicho, para la acción, es decir, que tenga un impacto sobre el entorno. Esto es muy, muy relevante, que salgamos de las aulas y que tengamos un impacto en mi municipio, que limpie 50 metros del río y que esa limpieza del río tenga un impacto sobre la asignatura de conocimiento del medio, que además tengamos estas 3 patas que ya os he dicho antes, sentir, capacitar, actuar, es decir, que se entrenen esas habilidades que permitan empatizar y aprender de los seres vivos beneficiados,
que produzca algún cambio perceptible. Otra estrategia como coordinadoras, meteos en acciones en vuestro centro que sean visibles el primer año o este año en concreto. Algo que el claustro y que la comunidad educativa vea y se motive y diga, hostia, qué guay esto que han hecho, qué chulo, qué llamativo, que sea perceptible, porque al final eso también anima a ese porcentaje de claustro que no se suele animar tanto, ¿no? Y que el protagonismo esté en el alumnado, fundamental. Que se produzca una construcción colectiva del conocimiento, es decir, que todo el alumnado participe, que sea muy dialógico, que haya referentes múltiples. Aquí también el DUA, pues creo que tiene un protagonismo interesantísimo. Y por último, pues que la inclusión esté en el centro de todo el diseño curricular. Y esto también es ODS, absolutamente. Y esto también es LOMLOE perfil de salida, ¿vale? Esto sabéis muchísimo, entonces lo paso a aprendizaje activo, mirada holística y crítica, etc. Vale. Os propongo un proyecto interdisciplinar que nosotras desarrollamos, un ejemplo concreto de proyecto interdisciplinar, y os lo voy a ligar con diferentes criterios de evaluación o con diferentes, en este caso, competencias específicas. Por ejemplo, ponemos en el centro de nuestro diseño el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. En primero me da igual, como que en sexto. Yo os he traído un ejemplo que nos puede servir para sexto de primaria, ¿vale? O para quinto, sexto. El tema es el Mediterráneo. No he puesto ni el reciclaje, ni he puesto, yo qué sé, cualquier cosa que sea más típica, ¿no? Más llamativa, sino el Mediterráneo, fijaos. Que al final, lo normal cuando diseñamos estas actividades interdisciplinarias, estos proyectos, puede ser, por ejemplo, poner en el centro un conflicto bélico. Vale, no, vamos a hacerlo más fácil para las asignaturas y para el profesorado que lleva las asignaturas. Pongo el Mediterráneo. Y pongo este contexto. La Grecia antigua está habitada por seres míticos, marcada por grandes odiseas y atravesada por la democracia ateniense, en una sociedad esclavista y patriarcal. ¡Pam! Ya estoy currando dos conceptos fundamentales. Conocer ese momento histórico es conocer un mar. El Mediterráneo siempre ha sido una fuente de recursos e ideas para las gentes que viven en sus costas. Sus aguas fueron, desde la antigüedad, el modo más rápido y menos costoso para comunicarse con pueblos lejanos. Es un espacio de intercambio, mezcla y riqueza cultural. El Mediterráneo nos lleva a descubrir diferentes facetas del mundo clásico a la vez que aborda contenidos curriculares correspondientes a cada materia. Mirad lo que podéis hacer, por ejemplo, con el Mediterráneo. Yo me propongo hablar del Mediterráneo desde la perspectiva clásica, ahora voy a ir asignatura por asignatura, pero como detonante y proyecto final me planteo esto. El detonante presenta el Mediterráneo de la antigüedad y el actual desde una perspectiva sobre todo emocional. Durante el proyecto final voy a analizar el proceso migratorio contemporáneo en el Mediterráneo con las herramientas adquiridas en cada asignatura. Es decir, yo analizo el Mediterráneo, lo trabajo desde esa perspectiva clásica, metiendo democracia, para acabar haciendo una mirada de qué es el Mediterráneo a día de hoy y qué está pasando. Evidentemente, con esto ya sabéis de lo que estoy hablando, de todo lo que está sucediendo en los últimos años, con las muertes de cientos y cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo y llegar a nuestras costas. Pues esto es, ahora veréis por asignaturas, algo que no es muy difícil y que lo que me hace es tener una perspectiva histórica, multidimensional y aparte acabar atajando un problema actual o denunciando una problemática actual, que es, bueno, desde los ODS debería ser inaceptable, evidentemente, ¿ok? ¿Cómo lo trabajo por asignaturas? Pues mirad, en conocimiento del medio se ven las características de ciertos ecosistemas mediterráneos como el marino, el bosque mediterráneo, los humedales. Esto es lo que curro. Ahora veréis otra cosa de conocimiento del medio, pero curro algo curricular, totalmente curricular. ¿Qué competencias lo de trabajo? Pues analizo, no os lo voy a leer todo, no os quiero aburrir, pero lo podéis ir leyendo vosotras o quedaros la presentación. Analizo los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándome en los fundamentos de las ciencias biológicas. Esto lo saco de la LOMLOE. Analizo elementos de un paisaje concreto, valorándolo como patrimonio natural, utilizando conocimientos sobre la geología, ¿Ok? Yo estoy currando ecosistemas mediterráneos como el marino, el bosque mediterráneo y los humedales. No me estoy yendo de la ley. Pero fijaos lo que ya estoy currando a nivel competencial. Ya estoy en esta dinámica. LOMLOE, pura ley. Pero también desde conocimiento del medio vamos a currar la esclavitud en Quíos, la política en Atenas, el poder militar en Esparta
o la desigualdad de situación de las mujeres en Lesbos. Lesbos ya me va a llevar a currar lo actual, ojo, en el proyecto final. Pero yo estoy también trabajando esto en conocimiento del medio, en mi proyecto interdisciplinar. Esto es un proyecto interdisciplinar pensado para un mes, ¿ok? ¿Qué competencias no de trabajo? Indago, argumento, elaboro productos propios sobre problemas geográficos, históricos, conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales. No me estoy yendo a ningún lugar muy extraño, me estoy yendo a la ley. Pero ya, fijaos que he introducido, hablando del Mediterráneo, características de ciertos ecosistemas en clave de protección, y aquí estoy currando política en Atenas, la desigualdad de la situación de las mujeres en Lesbos, la esclavitud en Quíos, etcétera, etcétera. Me voy a lengua. Pues de la mano de la Odisea de Homero podemos aprender a argumentar ante decisiones difíciles y a dialogar. Me voy a centrar en argumentar y en dialogar a partir de la Odisea de Homero, que está vinculado con el Mediterráneo sin duda. ¿Qué competencias es el hombre de trabajo? Comprender, interpretar y valorar textos escritos con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, Leer, interpretar y valorar obras y fragmentos literarios de patrimonio nacional. Es decir, fijaos todo lo que estoy currando. Y no estoy yendo rápido por el tiempo, por no quitaros tiempo, pero fijaos todo lo que estoy currando. Yo estoy currando las competencias. Pero simplemente me he ceñido a hablar de esto en lengua y literatura. Voy a centrarme en todos estos aspectos. En matemáticas, se aprende en el lenguaje algebraico los monomios, recordando las diferentes escuelas clásicas como la pitagórica o la jónica. Me voy a centrar esto en este proyecto interdisciplinar. Estoy currando también sobre el Mediterráneo, sin duda. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizar los principios de pensamiento computacional, bueno, un montón de elementos que curro en el área de matemáticas sobre esta situación, sobre este ámbito que estamos hablando del Mediterráneo. En educación plástica se experimenta con el color y sus propiedades atravesando el mar. Sigo con el Mediterráneo, sigo ahí, ¿vale? Fijaos los diferentes elementos que trabajo. Técnicas, lenguajes, intenciones, diferentes producciones culturales y artísticas, En educación en valores cívicos y éticos discutimos sobre el salto del pensamiento mítico al racional durante la Grecia clásica. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las emociones propios y ajenos. En educación física se practican juegos de pelota clásicos para llegar al balonmano y trabajo las competencias que me ayuden, sobre todo a trabajar en equipo. Practico, analizo y valoro distintas manifestaciones de la cultura motriz, aprovechando las posibilidades y recursos expresivos, Sigo con el Mediterráneo, ¿ok? ¿Qué hago de proyecto final cuando ya he trabajado todos estos ámbitos en clave del hablo del Mediterráneo? Hablo de las migraciones en el Mediterráneo actual. Y le meto caña con una APS, con una denuncia, cuando hablo de denuncia lo meto en la APS, me da igual, con una movilización, con una colaboración con una entidad, con un programa de radio escolar, con un seminario, con un enseña tu profe. Ahora os digo lo que es un enseña tu profe. Cuando yo ya me he empapado de todo lo que significa alrededor del Mediterráneo, de la importancia cultural, de todo lo que ha habido alrededor de este espacio que tenemos en nuestra costa, en nuestra comunidad, por eso he traído este ejemplo que me parecía pertinente, hablo de las migraciones en el Mediterráneo actual. Y ya pongo el foco en nuestro entorno y en nuestra realidad actual. Y le meto un APS. Y por tanto, mi proyecto interdisciplinar acaba con este APS la última semana. Pues esta es la cuestión, ¿no? Esto es a lo que os animo, a que podáis hacer un proyecto interdisciplinar en esta línea. Un enseñar al profesorado es que el alumnado se ponga en la piel de un profesor, una profesora, y verdaderamente enseñe al profesor. O sea, se ponga a hacer este diseño con el profesor. O sea, tal cual, introduciendo estos elementos. Entonces, tienen que diseñar una actividad de cada asignatura para mostrar uno de los contenidos que hemos visto. Y bueno, esto es muy interesante, ¿vale? Aprendizaje que pueden estar vinculadas, y con esto voy a acabar, con la ley educativa, con la LOMLOE y con nuestra, con nuestra realidad como coordinadoras ODS. Por ejemplo, situaciones de aprendizaje concretas, y esto está sacado, o esto lo hemos sacado de competencias específicas y de saberes básicos. Por ejemplo, explicar cómo los impactos ambientales terminan generando impactos sociales. Por ejemplo, la construcción de una gran presa
Anega los valles en la que se sentaba, tal. Vamos a trabajar sobre esa situación de aprendizaje concreta. Voy a saltear, voy a decir alguno, ¿vale? Analizar los motivos por los que no percibimos nuestra ecodependencia. Visibilizar la ecodependencia invisible de nuestra vida cotidiana. De dónde sale lo que desayunamos, por qué podemos respirar, qué materiales y energías se han usado para fabricar mi bicicleta, por qué me coloco a la sombra de un árbol en verano, etc. Investigar sobre casos del entorno próximo en los que se haya producido una degradación del ecosistema y analizar las consecuencias para las personas y otras especies. Una situación muy concreta de aprendizaje relacionada con la LOMLOE. Estas están creadas por nosotras, ¿vale? Si os interesa profundizar en más situaciones de aprendizaje, tanto en el libro que os he dicho, como si me preguntáis a mí después, os envío. Reflexionar sobre, yo os las envío divididas por asignaturas. Reflexionar sobre cómo es el relato histórico de la relación de los seres humanos con los ecosistemas cuando lo narran los pueblos originarios o las mujeres campesinas. Experimentar qué emociones nos causa algo muy concreto, la destrucción ambiental y por qué. Identificar ejemplos de la dificultad de reparar tecnológicamente los ecosistemas una vez se han deteriorado gravemente. Este me gusta mucho. Invitar a personas a introducir en las clases ejemplos de culturas sostenibles que se desarrollan en armonía con ecosistemas donde viven. Comunidades indígenas, pastores, tal. Investigar sobre las causas sistémicas de la pérdida o peligro de extinción de especies emblemáticas. Lince, oso polar, ballena azul. Identificar las especies invasoras, los motivos por los que han llegado a nuestro territorio y el impacto que tienen en los ecosistemas. Investigar la forma en la que la pérdida de un ser vivo afecta a un ecosistema, a la supervivencia de otros seres vivos y a la funcionalidad de los ecosistemas. Voy terminando. No os leo todos. Pero investigar sobre figuras significativas de los movimientos sociales, que pueden ser inspiradoras. Realizar ejercicios en los que el alumnado se tenga que poner en lugar de personas vulnerabilizadas. Presentar datos que reflejen las desigualdades a distintos niveles, entre países, a escala estatal, en ciudades y pueblos, y tomar conciencia de cómo nos hace sentir esa situación. Relacionar la existencia de la pobreza con la existencia de la riqueza. Fundamental. No solo hablar de pobres, hay pobrecitos, pobre tal. No, se la tenemos que relacionar con la existencia de la riqueza. Van intrínsecamente ligadas. Pensar qué cosas pueden ser universalizables, esto en el aula es muy fácil, y cuáles no, dado que vivimos en un planeta con recursos y sumideros finitos. ¿Un coche eléctrico por persona y familia? ¿Eso es universalizable? Fijaos esta pregunta para empezar en clase. Eso ya te da para sesiones y sesiones, ¿eh? Y por último, imaginar qué podrían pensar y demandar las comunidades que no tienen voz. Pero me encanta hacerlo con los chavales, no solo pensando en las personas, sino en las abejas, en los bosques. ¿Qué podrían pensar y demandar esas comunidades? Personas con diversidad funcional, culturas indígenas no contactadas. Esto es brutal. Dar visibilidad a personas con expresión de género no normativo o personas trans. Reconocer a personas no occidentales, infantes o mujeres como expertas, invitándolas a participar en charlas y priorizar aquellos recursos didácticos que incluyan a estos colectivos como especialistas. Fijaos que situaciones, algunas tan sencillas. No estoy diciendo ninguna cosa rara, ninguna locura ni nada. Son situaciones concretas que están ligadas con las competencias específicas y con los saberes básicos de la LOMLOE. Pues bueno, disculpad lo que ha sucedido al principio. Lo que he querido es ir ahora un pelín más rápido para terminar a tiempo y respetar los tiempos, pero sobre todo me gustaría terminar haciendo la reflexión de, como coordinadoras de una agenda tan importante, con la LOMLOE que tenemos esa oportunidad, con la ley en la mano, tenemos que aprovechar y empezar a meter en el cole elementos para mí cada vez más curriculares poco a poco, sin ambicionar demasiado. Porque si ambicionáis demasiado, se os va a fastidiar la jugada, no va a acabar cumpliéndose y no van a ser perdurables los materiales. Pero esta es nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad viene, si me permitís, pues del análisis inicial que he hecho en esta ponencia. De un análisis de cuál es la situación sociocultural en la que nos envolvemos. Y esta situación sociocultural estamos en puntos irreversibles prácticamente. No es cualquier situación. Estamos en una situación que no se conoce o que no se conocía históricamente, sino que estos últimos años se ha acelerado de manera drástica. No es cualquier situación.
no es la situación que se vivía hace 1200 años. Por tanto, con ese conocimiento tenemos esta gran responsabilidad. Así que, por último, con ilusión y con esperanza y con ánimos. Es decir, esto no se trata de hacer grandes cosas, se trata de poner gotitas, gotitas y gotitas. Y eso motiva al profesorado y lo engancha, pero con ilusión de que se pueden hacer un montón de cosas. Porque yo os digo yo que voy haciendo en un montón de colegios y el impacto es bestial en el alumnado. Así que me callo, os animo a que vayáis, a que integréis todo esto en las clases, a que lo hagáis con ilusión, no lo dejéis en bandeja, no lo dejemos en bandeja, peleemos, luchemos por un mundo más justo, más sostenible, no lo dejemos en bandeja y nos creamos que hay esperanza y que tenemos una responsabilidad pedagógica bestial, bestial. ¿Ok? Y os animo a que si queréis contactar conmigo para cualquier cosa, pues Carlos Gómez, y nada, gracias por darme la oportunidad de participar en esta ponencia. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. A mí particularmente me ha encantado y estoy muy en consonancia contigo. Estoy de acuerdo en que habría que partir de los ODS para ir a lo curricular, porque además esta ley precisamente nos invita a ello, a darle una visión más ecosocial. Y bueno, pues gracias por todas las reflexiones que has hecho porque me han parecido muy interesantes. No sé si Esther, ¿quieres añadir algo? En primer lugar, darte las gracias por todo lo que nos has contado y también por tu colaboración en este objetivo que compartimos. Pero quería, como nos queda un poquito de tiempo, si queréis abrir a ver si alguien quiere preguntar. Y yo Sí. sé que te van a pedir que nos facilites lo que puedas, porque todo el mundo se ha encontrado llegar al cole, tener que dar clase, estar muy interesado en llevar esto al currículum, a las situaciones de aprendizaje, pero hay mucha inseguridad y poco tiempo. Así que si tenéis situaciones de aprendizaje diseñadas, ese libro que has mencionado, dinos cómo se puede conseguir, porque intentaremos darle difusión en la página de la red o a través de los medios que nosotros manejamos. Y cualquier ayuda, yo sé que ahora mismo no estoy viendo los mensajes, pero seguro que lo están pidiendo, porque todos estamos en esa fase de coger ideas. Y es la fase complicada, pero es también... Hay dos vías. Una, tenemos acabamos de crear este libro y está en... Si os lo voy a poner en el chat, o no sé si queréis que os lo ponga, pero sí, si entráis en FUEM, Educación Ecosocial, ahí está, os pongo FUEM, Educación Ecosocial, ahí lo podéis encontrar y varios coles en la Comunidad de lo están currando ya y para mí es muy práctico porque va haciendo como los niveles de concreción cada vez más hacia abajo. Es decir, parte un análisis crítico, y no crítico para mal, sino crítico de análisis de la LOMLOE, desde la mirada ecosocial, y va bajando a competencias, perfiles de salida, competencias generales específicas, situaciones de aprendizaje y métodos. Y también tiene alguna aportación sobre evaluación. Ahí está muy guay. Y después, por otro lado, asesoramos a varios coles. Ahora ya estamos asesorando a 6 colegios, 3 en Alicante, 3 en Valencia, y a quien le interese, pues se pone en contacto conmigo y vamos, lo hacemos como servicio lo más, público, no hay un interés económico en este sentido, sino que asesoramos cualquier cole que quiera formación, pide formación y la pide a FUEM y voy yo normalmente a hacerlas, sobre todo en clave de cómo programar desde la mirada de la LOMLOE y desde una perspectiva ODS. Entonces, lo que hago es aterrizarlo a muerte, ir a lo práctico de cómo podemos programar. Y es lo que más a los coles les interesa, la parte práctica. Así que ahí también os animo a que os pongáis en contacto. Carlos, alguien pregunta que cómo puede contactar contigo. Si puedes facilitar un correo o algo para voy a dejar el correo y a través de esta dirección de correo, no sé si en el chat me leéis todo el mundo. Pues sí. Gómez. Vale. Podéis escribirme a esta dirección y ahí directamente lo que voy haciendo es cuadrando, con los coles que les interesa esa formación, pues cuadrando horarios, porque como muchos coles comparten horarios, pues lo más difícil es encajar. Pero vamos, os animo a que escribáis y os acompaño en ese proceso todo lo que queráis. Bueno, yo también quería pedir disculpas a todos y sobre todo a Carlos por los problemas que hemos tenido
pues eso, de poder contactar en un momento determinado. La verdad es que es la primera vez que lo hacíamos con esta plataforma y bueno, pues poco a poco, pero menos mal que al final se ha podido solucionar. Sí, me sabe fatal a mí porque digo, no, a lo mejor he sido yo y me sabe fatal, disculpad, ¿eh? No, ha sido por mi No, parte. si la culpa no ha sido tuya. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Carlos. Aquí en el chat pues te dan mucha gente las gracias y les ha parecido muy interesante, pero de momento yo al menos creo que no he visto ninguna. Estoy leyendo. Muchas gracias Sí. a vosotras, ¿eh? Por lo que escribís. Vale, ¿dónde estará la grabación? Pregunta, pues la grabación al final se colgará en la web de la Sarsavin 30 y bueno, pues ahora cuando se edite la grabación pasaremos a ponerla en la web. Podemos dejar a lo mejor también en el chat la dirección de la web. Os voy leyendo, ¿eh? Gracias a vosotras. Bueno, pues yo, si no hay preguntas, solamente pues desde el punto de vista de la inspección, que mucha gente nos pregunta qué dice la inspección de las programaciones nuevas y demás. Bueno, pues lo que en principio todos estamos en este proceso de no solamente cambiar un libro de texto por otro, sino de intentar cambiar de paradigma, ¿no? De la mirada sobre lo que tenemos que enseñar en la escuela. Yo me gustaría transmitir, bueno, pues tranquilidad. Está claro que este cambio no se puede hacer de un día para otro, sino que es un cambio también, Carlos lo ha dicho alguna vez, en algunas ocasiones, ¿no? No ponernos objetivos demasiado alcanzables, sino ir paso a paso pues adquiriendo seguridad entre la importancia de lo que queremos transmitir en todo el respaldo que la normativa nos da y que es un proceso. En los claustros también, pues dependiendo del nivel de implicación o de avanzado que estén, pues les resultará más fácil o más difícil el cambio metodológico. Ahí vais a tener también mucho acompañamiento del CEFIDE. En este momento están diseñando cómo va a ser la oferta formativa que vais a tener tanto en los cursos del CEFIDE como en los PAZ que haréis en los centros, con lo que también podréis contar con asesoramiento del CEFIDE. Y luego encontraremos recursos como el caso de FUEM, que está colaborando con algunos centros y también les está ayudando a este cambio. Así que tranquilidad, es un proceso que se inicia este septiembre con la implantación de la LOMLOE y no hay que volverse locos de que nada de lo que hacíamos sirve y todo tiene que ser diferente, sino que es una evolución hacia un aprendizaje más significativo y más buscando pues esa ciudadanía crítica implicada en dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Ahí estamos todos en el mismo barco, la inspección también, y por eso, bueno, pues seguir en esta red con todos estos centros implicados, que como os decía al principio, sobre todo el agradecimiento es hacia vosotros y al papel que los coordinadores pues representáis en asistir a estas charlas, en transmitir a vuestros centros y en tirar un poco de ese cambio, porque todos necesitamos pues gente motivada, ilusionada, que es la que se cree que el cambio es posible y lucha por conseguirlo. Si no hay preguntas, pues le damos las gracias a Carlos. No sabe lo que ha hecho poniéndonos ahí su correo y sus recursos tan accesibles, pero yo creo que es una tarea muy ilusionante y bueno, contamos con todos vosotros y vosotros contar con nosotros. La próxima sesión será el último viernes del mes que viene. La siguiente será ya esa que pretendemos presenciar. Os contaremos más en la sesión de octubre. Y bueno, ya sabéis, estamos en contacto a través de la web, del Telegram y de esos coordinadores. Animaros, vosotros sois los más atrevidos, los que os habéis animado, los que os habéis apuntado. Pues vamos a dar también un paso adelante y seguimos trabajando. Gracias, Conchi. Ya puedes despedir la sesión. Si no hay preguntas, no sé si he visto alguna pregunta. No, No, de momento no. Bueno, solamente preguntaban si son los miércoles siempre las charlas y bueno, decir a eso que sí, que serán los miércoles o sea, de final de mes. El último miércoles de cada mes se hará una sesión de la SARSA 2030. Hay algunos meses, como ha comentado antes Esther, que serán reuniones presenciales.
una por trimestre, ¿no? Entonces tenemos en este trimestre septiembre, que ha sido por videoconferencia. El último miércoles del mes de octubre tendremos la siguiente sesión por videoconferencia y en noviembre habrá una reunión que será presencial. Sí, porque diciembre ya Si lo nos metemos dejamos en que hay mucho Navidad. lío, Sí. sí. En el segundo trimestre haremos una presencial también y en el tercer trimestre nuestra intención es hacer otra vez la jornada presencial donde bueno, pues podemos también vernos todos y trabajar de otra manera. Pues nada, solo queda despedirme, daros las gracias por vuestra participación, por estar aquí y sobre todo a Carlos, pues por todas esas reflexiones que nos han hecho tan interesantes. Bueno, y espero que haya sido motivadora y que empecéis a trabajar en este sentido. Pues sin nada más, hasta el miércoles del próximo mes. Hasta luego. Adiós.